El cuerno entra de abajo arriba antes de que el hombre pueda gritar. Un segundo antes, Squeman van Jaarsveld caminaba entre la hierba alta de la reserva Samara junto a dos compañeros, con un receptor de señal GPS en las manos. No perseguía a un cazador furtivo. Perseguía al propio animal, para protegerlo. Lo que salió de los matorrales y lo golpeó es, para el mundo entero, una mole gruesa y torpe, un vestigio casi inofensivo de la era glacial que mordisquea hierba y nunca tiene prisa. Un rinoceronte negro de 1.300 kilogramos cruzó la distancia que los separaba más rápido de lo que ninguno de los tres pudo levantar un arma. El golpe llegó de abajo arriba. Squeman murió a causa de las heridas antes de que aterrizara el helicóptero. El transmisor que buscaba esa mañana se implanta directamente en el cuerno o se sujeta bajo la piel del collar, y envía las coordenadas del animal por satélite cada pocas horas. Una tecnología pensada para dar a los guardas una ventaja decisiva sobre los furtivos. Aquella mañana esa ventaja no salvó a Scoman, porque protege al rinoceronte del criminal, pero no protege al hombre del propio rinoceronte. El rinoceronte no cazaba a un ser humano, no se vengaba ni elegía a su víctima. Reaccionó a un movimiento y a un olor, y con eso bastó. El animal al que este hombre llevaba años protegiendo de balas y machetes, lo mató en menos tiempo del que dura una respiración. Y tú, seguramente, te imaginas al rinoceronte de forma equivocada. Te imaginas un tanque antiguo, blindado, lento, torpe, seguro a 50 metros de distancia. En realidad es un animal que apenas ve más allá de 30 metros y que golpea desde parado a máxima velocidad en 3 zancadas. Puede matar con las manos desnudas, o más bien con el cuerno desnudo, antes de que tu cerebro procese lo que está pasando. La frontera entre una foto interesante para el móvil y una herida incompatible con la vida pasa en un rinoceronte justo por donde tú no la ves. Esta muerte no ocurrió en la sabana salvaje a donde el espectador medio nunca llegará. Ocurrió en una reserva privada, entre personas cuyo oficio es conocer a este animal mejor que nadie en la Tierra. Si un rinoceronte es capaz de matar al hombre que dedicó su vida a protegerlo, un turista corriente con el móvil en la mano extendida no tiene ninguna ventaja. Esta historia tiene también otra cara, no una muerte, sino una vida que sobrevivió por milagro. A una hembra llamada Tandy la atacaron a machetazos en 2012 y la dejaron sin cuerno y sin futuro. Sobrevivió, la primera de todos los casos documentados de un rinoceronte atacado por cazadores de cuerno. Su cara, después de aquella noche, se convirtió en un mapa de la crueldad humana y de la supervivencia biológica al mismo tiempo. Su historia recorrerá todo este episodio como un hilo que conecta al guarda muerto, a la hembra viva y al cuerno por el que mueren los dos. Porque tanto Scoeman como Tandy y decenas de miles de turistas que cada año se ponen de pie en jeeps abiertos a 20 metros de estos animales, se enfrentan a la misma geometría engañosa. El rinoceronte parece un punto de referencia estático en la sabana, una roca, un árbol, parte del paisaje. En realidad es un proyectil vivo que no siente hacia ti ni odio, ni intención, ni plan. Solo hay reacción, y esa reacción funciona más rápido que tu capacidad de entender que ya has cruzado la línea. Esto es lo que hace a este animal verdaderamente peligroso. No los colmillos, no el veneno, no la astucia de un depredador. Su peligro está en que apenas te ve como persona. Ve una silueta, oye un sonido, siente el viento, y te clasifica como amenaza o no. Un error en un sentido le cuesta la vida a un humano en una fracción de segundo. Un error en el otro sentido le cuesta al rinoceronte el cuerno, la sangre y a veces la vida entera. Porque esa misma mala vista que mata a guardas es la que los furtivos explotan contra él cada día. Para entender la escala de esta amenaza basta con comparar cifras. Un macho de rinoceronte blanco pesa entre 1.800 y 2.500 kilogramos, y algunos ejemplares llegan mucho más lejos. La hembra pesa menos,
pero aún así ronda la tonelada y media. El rinoceronte negro es más compacto. Los machos pesan entre 800 y 1400 kilogramos, las hembras aún menos. Pero es precisamente esa ligereza aparente la que lo hace más engañoso. Menos masa no le impide acelerar más rápido que su pariente blanco y mucho más pesado, ni girar en plena carrera como si su tonelada y media de peso no existiera. 5 especies de rinocerontes se reparten el planeta, desde las sabanas del sur de África hasta las selvas tropicales de Java, donde apenas quedan los que se cuentan con los dedos de una mano. Cada una tiene su propio carácter, su propia velocidad de reacción, su propia historia con el ser humano. Pero las 5 comparten un mismo punto débil, un cuerno hecho de la misma sustancia que tu propia uña, y es por ese trozo de queratina por lo que los cazan como si fuera oro, más valioso que una vida humana. La reserva Samara está en la región árida del Karoo, en Sudáfrica, donde el suelo está quemado por el sol y la hierba escasea. Es allí donde se contrata a personas para rastrear rinocerontes mediante transmisores implantados en el cuerno o en el collar, por si los furtivos llegan primero hasta el animal. Schuemann llevaba años haciendo este trabajo. Conocía las costumbres del animal, conocía la dirección del viento, sabía por dónde acercarse sin espantarlo. Aquella mañana algo falló en cuestión de segundos. Quizá el viento cambió, quizá el animal salió de su escondite antes de que pudieran verlo. El trabajo rutinario, gris, de la conservación se convirtió en una muerte en el sitio. La muerte de Schuemann no es un caso aislado en las estadísticas de la conservación. Según cálculos de organizaciones ambientales, unos 150 guardas mueren cada año en todo el mundo mientras protegen la vida salvaje, y entre el 50 y el 70% de esas muertes están directamente ligadas a enfrentamientos con furtivos, disparos, trampas, emboscadas. Pero morir a manos del propio animal que un guarda protege es una rareza incluso dentro de esa estadística, y precisamente por eso deja algo tan claro. Entre el ser humano y aquello que cuida no existe ningún pacto. Solo existen la distancia, el viento y una fracción de segundo. Es precisamente esa cotidianidad la que convierte la historia en algo aterrador. No fue una expedición al fin del mundo, ni un rodaje buscando adrenalina. Fue una revisión rutinaria de la mañana, del tipo que hacen cientos de especialistas en todo el continente cada semana. Y por eso mismo tú, un espectador corriente que en el mejor de los casos ha visto un rinoceronte a través del cristal de un jeep de safari, estás mucho más cerca de este peligro de lo que parece. Porque la distancia que tú consideras segura no la fija tu sentido común, sino la vista y el humor de un animal de tonelada y media que no tiene ninguna obligación de estar de acuerdo contigo. Más adelante en este episodio verás por qué el rinoceronte reacciona así y no de otra manera. Por qué el cuerno por el que matan tanto a personas como a los propios animales es, físicamente, idéntico a tu pelo y a tus uñas. ¿Por qué Tandy sobrevivió donde sobreviven muy pocos? ¿Y por qué la guerra por esta especie no ha terminado? Solo ha cambiado de ruta y esa ruta pasa mucho más cerca de los límites de las reservas de lo que se suele pensar. Ya estás dentro de esta historia. Solo falta entender de qué lado del cuerno estarías tú. El rinoceronte te mira y no te ve. Ve una mancha oscura en movimiento en el límite de un mundo borroso, y tiene menos de un segundo para decidir si huye de esa mancha o la golpea. Esto no es una metáfora ni una exageración. La vista del rinoceronte está construida de tal forma que, más allá de 30 metros, las formas se disuelven en siluetas sin detalle. Una persona, un árbol, un coche, todo se convierte en sombras casi idénticas. Por eso, un animal que parece una armadura indestructible en un vídeo de dron toma, en realidad, decisiones de vida o muerte casi a ciegas. Esa ceguera sería una sentencia de muerte para la especie, si no fuera por una solución evolutiva que la naturaleza encontró mucho antes de que apareciera el ser humano con prismáticos.
En el lomo y los costados del rinoceronte viven los picabueyes, pájaros pequeños, ágiles, con la vista aguda que le falta al propio animal. Los científicos lo comprobaron directamente. Los rinocerontes negros sin pájaros en el lomo detectaban a una persona que se acercaba solo en 23 casos de cada 100. Los mismos rinocerontes con pájaros la detectaban en 100 casos de cada 100, y a una distancia media de unos 61 metros, mucho antes de que el peligro llegara a distancia de golpe. Los pájaros se alimentan de garrapatas y parásitos en los pliegues de la piel del rinoceronte. Esa es la parte más inofensiva del trato. La segunda parte es la señal de alarma. Al detectar un peligro, el pájaro emite un silbido áspero, y el rinoceronte gira de inmediato contra el viento para activar su segundo sentido, mucho más fiable, el olfato. La vista lo falla casi siempre, el olfato le falla pocas veces. La relación del rinoceronte con estos pájaros no es tan amistosa como parece a primera vista. Además de las garrapatas, los picabueyes son capaces de picotear heridas ya existentes en la piel del rinoceronte para llegar hasta la sangre, y a veces impiden que cicatricen. El rinoceronte tolera ese coste, porque una advertencia sobre un humano o un depredador vale, para él, más que un arañazo que pica. Es un cálculo que la evolución hizo por él hace millones de años, mucho antes de que el ser humano tuviera un rifle con mira telescópica. Y aquí, en este sistema, aparece una grieta que no explota un depredador, sino un hombre con un rifle. Los furtivos descubrieron hace tiempo que, si se acercan a favor del viento, el olor no llega al rinoceronte hasta que ya es demasiado tarde. Un sistema de alarma pulido por millones de años de evolución conjunta entre pájaro y animal detecta el peligro casi siempre, salvo por una dirección que los cazadores de cuerno experimentados conocen tan bien como el propio rinoceronte. La defensa perfecta resultó vulnerable, justo donde nadie entre sus creadores pudo prever un enemigo armado no de garras, sino de conocimiento del viento. Tú, mirando a un rinoceronte a través del cristal de un coche de safari, estás dentro de esa misma geometría. El guía sabe de dónde sopla el viento. Sabe que los pájaros en el lomo del animal no son un adorno, sino una alarma. Pero en cuanto bajas del coche para fotografiarlo más de cerca, rompes exactamente las reglas que sostienen ese frágil equilibrio de vista, olfato y confianza. Un cuerpo de tonelada y media no distingue a un turista curioso de una amenaza. Solo distingue entre demasiado cerca y bastante lejos, y esa frontera no la fija el ser humano. El rinoceronte marca su territorio no con rugidos ni con marcas de garras, sino con enormes montones de estiércol en los límites de su parcela, a los que se llama estercoleros o middens. Cada rinoceronte que pasa cerca huele ese montón y añade su propia porción, y el macho dueño del territorio, antes de hacerlo, remueve el montón a patadas con las patas traseras, para reforzar el olor y esparcirlo más lejos. La composición química de ese montón le cuenta a los demás rinocerontes quién vive allí, de qué sexo y edad es, y si una hembra está lista para aparearse. Esta es otra razón por la que la vista es secundaria para el rinoceronte. Gran parte de su vida social se construye sobre el olfato, no sobre la mirada. Una persona que huele a sudor ajeno y a perfume tras una larga caminata por la sabana introduce en ese sistema una señal que el animal simplemente no sabe descifrar bien. La velocidad es el segundo elemento de esta geometría, y es igual de engañosa que la vista. El rinoceronte blanco alcanza unos 50 kilómetros por hora. El rinoceronte negro es más rápido, hasta 55 kilómetros por hora, y además es capaz de girar bruscamente en plena embestida, como si su tonelada y media de peso no significara nada para la inercia. La mayoría de las cargas son un farol. El animal arranca, recorre parte de la distancia y en el último momento se desvía, advirtiendo en lugar de atacar de verdad. Pero eso funciona exactamente hasta el caso en que no funciona, y ni el guarda más experimentado, con 20 años de oficio, puede predecir de antemano cuál de esas embestidas será real. A esto se suma el oído.
El rinoceronte tiene orejas grandes y móviles que giran de forma independiente, como dos pequeños radares, y captan el sonido con una precisión que compensa en parte su vista débil. Pero ni siquiera los tres sentidos juntos, oído, olfato y los avisos de los pájaros en el lomo, garantizan que el animal distinga a tiempo el crujido de un turista curioso del crujido de un depredador. Antes de eso, reacciona del único modo que tiene disponible, embistiendo. El rinoceronte negro y el blanco se comportan de forma distinta, y esa diferencia de carácter importa tanto como la diferencia de velocidad. Los rinocerontes blancos prefieren casi siempre la huida al enfrentamiento y son relativamente predecibles, salvo en época de celo, cuando los machos se vuelven notablemente más agresivos y territoriales. Los rinocerontes negros se consideran más nerviosos y atacan con menos vacilación, por lo que los guías en las reservas se muestran más cautos ante un rinoceronte negro que ante casi cualquier otro herbívoro del continente. Conviene detenerse aquí y decirlo con honestidad. No todos los ejemplares se comportan igual de agresivos, y el carácter de cada animal depende de la edad, el sexo, el estado de salud y la experiencia previa con personas. Esto no significa que el rinoceronte cace al ser humano. Un herbívoro no te ve como presa, pero sí significa que las cifras de riesgo dependen de la especie, la región y la situación concreta, y que hay una sola regla fiable. Cuanto más te acercas, menos tiempo tienes para el error. Justo en este cruce de ceguera, oído, olfato y reacción instantánea nace la gran paradoja de este animal. Parece un símbolo lento del pasado, atrapado en su propia armadura. En realidad es una de las pocas bestias terrestres del planeta capaces de pasar, en una fracción de segundo, de la inmovilidad total a una velocidad mortal para un ser humano, sin haber llegado a distinguir del todo quién tiene delante. Tandy, de quien se habló al principio, se enfrentó a esta misma vulnerabilidad, solo que desde el otro lado. Los furtivos que la atacaron en 2012 no temían su embestida porque atacaron de noche, cuando su reacción era más lenta y sus defensores, esos mismos pájaros, ese mismo viento, no llegaron a tiempo para advertirla. La ceguera que mata a personas al azar de día, de noche, trabaja en contra del propio rinoceronte. La siguiente parte de esta historia cuenta qué le ocurrió a Tandy después de que el sistema de defensa que sirvió a su especie durante millones de años la falló en una única noche. Al atardecer del 2 de marzo de 2012, en el territorio de la Reserva Cariega, en la provincia sudafricana del Cabo Oriental, 3 rinocerontes blancos pastaban como lo hacían cada tarde de su vida. Al amanecer, 2 de ellos estarían muertos, y la tercera, una hembra llamada Tandy, seguiría viva con una cara desfigurada de tal forma que los veterinarios, por primera vez en toda la historia de estos casos, no sabrían si sobreviviría a las siguientes 24 horas. Los furtivos se acercaron de noche con rifles de dardos tranquilizantes y machetes. Un dardo con sedante derriba a un animal de 1,5 toneladas en pocos minutos, lo bastante rápido para que la víctima no escape, y lo bastante lento para que el hombre con el machete pueda hacer su trabajo mientras el animal aún respira. Le cortaron el cuerno desde la base, junto con parte de la piel y del hueso, de forma brusca, precipitada, con una herramienta que no estaba pensada para cirugía alguna. Uno de los machos, Temba, no murió de inmediato. Luchó con sus heridas otras 3 semanas antes de morir. El ataque a Tandy llegó en pleno estallido de la crisis. En 2012, en Sudáfrica, los furtivos mataron a 668 rinocerontes, el doble que el año anterior. Un año después, la cifra subió a 1.004 y al año siguiente a 1.215, el récord absoluto de toda la historia registrada. Tandy no fue una excepción a la regla, sino una más entre cientos de víctimas de una ola que aún cobraba fuerza. El segundo macho murió en el sitio. Tandy siguió con vida, pero con una herida facial tan profunda que parte de su cavidad nasal quedó expuesta al exterior. Su supervivencia no era previsible,
Los veterinarios llamados al lugar no tenían protocolo para una lesión así. Hasta entonces, ningún rinoceronte documentado había sobrevivido a un ataque de esa magnitud el tiempo suficiente para convertirse en el primer caso registrado de supervivencia por MA. Necesitó operaciones repetidas y un injerto de piel experimental que se diseñó prácticamente sobre la marcha, porque no existía ninguna solución ya preparada para una herida de ese tipo. La piel cicatrizó de forma irregular, dejando tejido de cicatriz donde antes había un cuerno, un recordatorio vivo de una noche que ella nunca eligió. Aquí va un dato que hace esta crueldad doblemente absurda. El cuerno por el que ocurrió aquella noche está hecho de queratina, la misma proteína que forman tus uñas y tu pelo. El rinoceronte no tiene ningún núcleo óseo dentro del cuerno, como sí lo tienen los cuernos de un toro o las cornamentas de un ciervo. Son fibras densamente compactadas que crecen desde la piel de la base durante toda la vida del animal, casi igual que crece una uña cortada, solo que mucho más despacio y mucho más resistente. En el mercado negro, 1 kilogramo de esta sustancia llega, según algunas estimaciones, a costar más que el mismo peso en oro, aunque desde el punto de vista bioquímico no contiene nada que no esté ya en un mechón cortado de tu propio pelo. La demanda no se sostiene en la bioquímica, sino en la creencia. En Vietnam, uno de los principales mercados de destino, compradores adinerados llevan décadas considerando el polvo de cuerno un remedio contra la resaca, la fiebre e incluso el cáncer. Numerosos estudios científicos no lo confirman. El cuerno de rinoceronte es biológicamente inerte, como una uña humana, y no tiene ningún efecto curativo medible contra ninguna enfermedad, incluido el cáncer. Esto no impide que el precio por kilogramo en el mercado negro alcance, según algunas estimaciones, decenas de miles de dólares, una cifra que existe solo porque el mito ha resultado más resistente que cualquier estudio que lo desmiente. Precisamente este hecho está detrás de una de las estrategias de protección más controvertidas de la especie: cerrar el cuerno de forma preventiva, bajo sedación, hecho por veterinarios y no por furtivos. A diferencia del ataque nocturno con machete, este procedimiento se realiza bajo sedación, sin dolor para el animal, y deja entre 15 y 20 centímetros de tejido vivo en la base, para no dañar la piel ni las terminaciones nerviosas. Lo hace un equipo veterinario, a menudo desde un helicóptero. Sedan al animal con un dardo, serran el cuerno con una motosierra o una sierra manual bajo supervisión médica. Tratan el corte y reaniman al animal con un antídoto. Todo el proceso no dura más de 20 o 30 minutos, y el rinoceronte no siente dolor. El cuerno vuelve a crecer, así que hay que repetir el procedimiento cada 12 o 24 meses. En la práctica, las reservas cortan el pelo a sus rinocerontes casi como una peluquería recorta uñas, solo que aquí lo que está en juego es la vida del animal. Los resultados de esta estrategia fueron contundentes. Un estudio abarcó 2.284 rinocerontes en 8 reservas a lo largo de 7 años. Mostró que un animal con cuerno tenía, en un año cualquiera, cerca de un 13% de probabilidades de caer bajo la bala de un furtivo. En un animal sin cuerno, esa probabilidad caía a 0,6%. En cifras simples, el cuerno cortado reduce el riesgo de morir a manos humanas casi 20 veces, y le cuesta a las reservas apenas algo más del 1% del presupuesto dedicado a proteger la especie. Pero esta estrategia tiene una cara cruel que no se puede callar. En esos mismos 7 años de estudio, 111 rinocerontes ya descornados fueron asesinados igualmente. Los furtivos empezaron a cazar los muñones y el nuevo crecimiento del cuerno, ese poco que llega a salir entre un procedimiento y otro. Descornar no detiene la guerra, la ralentiza y reduce el número de víctimas, pero no elimina la caza en sí, porque la demanda de esta queratina en el mercado negro no desapareció junto con los cuernos de los animales.
Tandy, que perdió su cuerno no por decisión de un veterinario, sino bajo un machete, se convirtió en testimonio vivo de las dos caras de esta guerra: la crueldad del ataque y la terquedad de la supervivencia. 16 meses después de aquella noche, un embarazo que parecía casi imposible para un animal que había sobrevivido a semejante trauma terminó con el nacimiento de una hembra a la que llamaron Tembi, que en lengua xhosa significa esperanza. Para 2026, Tandy ya había parido a su sexta cría. Cada una de ellas se convirtió en la prueba de que un cuerpo mutilado por el ser humano sigue siendo capaz de dar vida en un territorio donde la misma crueldad puede repetirse cualquier noche. Pero la esperanza no es protección. Mientras el cuerno siga valiendo más que el oro, mientras exista la demanda, cada madre como Tandy cría a sus crías en una tierra donde el próximo ataque puede llegar antes de que aterrice el helicóptero con el veterinario. El método con el que atacaron a Tandy, dardo y machete, ha quedado en gran parte anticuado desde entonces. Los grupos furtivos modernos actúan con más frecuencia con rifles de precisión con silenciador, visores nocturnos y a veces incluso con helicópteros alquilados, copiando tácticas de unidades militares especializadas. La ironía es que, cuanto más sofisticadas se vuelven las armas de los furtivos, más bárbaro parece precisamente el ataque a Tandy frente a ese contraste. Y menos parece una excepción, parece más bien el primer fotograma de una guerra mucho más tecnológica que sigue hasta hoy. Zenbi, la hija de la superviviente, crece con este mismo riesgo, y la pregunta no es si se repetirá la historia de su madre, sino cuándo exactamente y con quién. El 5 de marzo de 2017, de noche, en el zoo de Touagy, cerca de París. No en la sabana africana, sino a 30 minutos de la Torre Eiffel. Unos furtivos forzaron al menos dos barreras de seguridad. Pasaron junto a los recintos de otros animales y mataron a tiros, con 3 disparos en la cabeza, a un rinoceronte blanco de 4 años llamado Vince. Después le serraron con motosierra uno de los cuernos casi por completo. El segundo cuerno quedó parcialmente cortado. Algo los obligó a interrumpirse y huir sin terminar el trabajo. Los culpables nunca fueron encontrados. Tras aquella noche, el zoo de Touagy cerró durante varios días, y la noticia recorrió los medios de comunicación de todo el mundo como prueba de que el mercado criminal del cuerno había salido definitivamente de África. La policía francesa abrió una causa penal por caza furtiva y allanamiento, pero años después ningún sospechoso ha sido detenido. El caso sigue abierto, no porque la investigación se haya detenido, sino porque los criminales lograron desaparecer con la misma discreción con la que aparecieron. Este es el primer caso documentado de asesinato furtivo de un rinoceronte en un zoo europeo. Hasta esa noche se pensaba que los recintos vigilados bajo llave, las cámaras de seguridad y las viviendas del personal dentro del propio recinto eran, por sí solas, protección suficiente. 5 personas vivían y dormían en el terreno del zoo en el momento del ataque, y no oyeron nada. El asesinato se planeó y se ejecutó como un atraco a un banco, no como una cacería, con un conocimiento exacto de las rutas, de los puntos ciegos de las cámaras y del horario de las rondas de vigilancia. Aquí es donde el mito de que el peligro vive solo en algún lugar de África, lejos de ti, se derrumba definitivamente. La demanda de cuerno es tan alta que justifica el riesgo de entrar por la fuerza en un recinto vigilado a media hora de una de las capitales más visitadas del planeta. Justifica el riesgo de morir a tiros de un guardia y el riesgo de cadena perpetua por matar a un animal incluido en los convenios internacionales de protección de especies. La economía de este crimen funciona incluso donde, en teoría, no debería funcionar. Detrás de ataques como este suelen estar no lobos solitarios, sino redes criminales transfronterizas que conectan al cazador en el matorral o al ladrón en un zoo europeo, con un intermediario, un mensajero y al final de la cadena un comprador en el sudeste asiático.
Cada eslabón de esa cadena solo conoce a los eslabones vecinos y se lleva su parte del beneficio. Y es precisamente esa fragmentación la que convierte en algo tan raro la captura de los organizadores, en lugar de ser la norma. Tú probablemente te imaginabas la caza furtiva como un problema de reservas lejanas que nunca tocaría el lugar donde vives. Después de Thoiry, esa imagen ya no funciona. Si los criminales están dispuestos a asaltar por la fuerza un zoo en las afueras de París por unos pocos kilogramos de queratina, la única razón de que esto no ocurra más a menudo no es falta de demanda, sino falta de objetivos accesibles. Cada zoo nuevo, cada reserva nueva donde vive un cuerno con vida, es un blanco potencial. Y la distancia hasta África deja de tener importancia. Es en este punto donde la guerra por el rinoceronte cruza la línea tras la cual el equilibrio anterior ya no es posible. Antes se podía pensar, la caza furtiva es una tragedia de la sabana, una estadística de un país lejano. Después de Thoiry queda claro que la frontera de seguridad que todos imaginaban, la valla del zoo, la vigilancia, las cámaras, el personal durmiendo a un par de cientos de metros, resultó ser de papel. Esa frontera se enfrenta a una economía de la demanda que sigue creciendo más rápido que las medidas de protección. No todos en la comunidad conservacionista están de acuerdo en que reforzar la vigilancia y descornar sea el único camino correcto. En 2017, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica anuló la prohibición del comercio interno de cuerno, dando la razón a propietarios privados de ranchos que habían acumulado reservas legales de cuernos ya cortados. Los defensores de la sentencia argumentaban que una oferta legal bajaría el precio en el mercado negro y aliviaría la presión sobre las poblaciones salvajes. Los detractores, incluidas grandes organizaciones internacionales, calificaron la decisión de irresponsable. Apenas existe demanda interna de cuerno, así que cualquier lote legal corre el riesgo de disolverse en los canales de exportación ilegal hacia Vietnam y China, con solo un papel falso de origen como cobertura. El comercio internacional de cuerno sigue prohibido, pero la brecha entre el mercado interno legal y el mercado internacional prohibido sigue siendo exactamente la que dejaron los jueces. Y una década después todavía no hay una respuesta clara sobre quién tenía razón. Las estadísticas de Sudáfrica de los últimos 2 años lo confirman. La guerra no ha terminado, solo ha cambiado de dirección. En 2024, los furtivos mataron a 420 rinocerontes en el país. En 2025, la cifra bajó a 352, un descenso de alrededor del 16% que las organizaciones conservacionistas presentan como una victoria. Pero bajo ese descenso general se esconde un cuadro mucho más inquietante. En el Parque Nacional Kruger, la reserva más conocida del continente, el número de rinocerontes muertos no bajó, sino que subió, de 88 en 2024 a 175 en 2025. La provincia de Mpumalanga mostró un salto parecido, de 92 animales muertos a 178. Kruger limita con Mozambique, de donde históricamente entra buena parte de los grupos armados, mientras que reservas privadas como Samara y Kariega, donde viven Skuman y Tandi, están en el interior del país, más lejos de la frontera, pero no completamente a salvo. Esto significa que el descenso general de las cifras no es una victoria sobre la demanda, sino una redistribución del riesgo. Las reservas que reforzaron su vigilancia sí salvan a más animales, pero los furtivos no se van, simplemente trasladan la caza hacia donde la protección es más débil, y Kruger, pese a su reputación de parque modelo, resultó ser exactamente ese punto de desplazamiento de la presión. Un rinoceronte que ayer estaba relativamente a salvo, hoy puede encontrarse en el territorio hacia donde se ha movido todo el frente de esta guerra. Ni su tamaño, ni su fuerza, ni la vigilancia de guardas como Skuman van Jaarsveld garantizan que ese frente no llegue justo hasta él. Descornar, del que ya se habló, funciona como una presa temporal contra esta corriente, pero no como una solución,
Mientras el cuerno exista físicamente sobre el cuerpo del animal, ya sea como muñón, ya sea como cuerno completo, sigue siendo el estímulo por el que hombres armados están dispuestos a asaltar reservas privadas, zoos vigilados y territorios bajo seguimiento satelital. Lo que hay en juego para cada rinoceronte individual ha subido tanto que ya no lo salva ni la valla, ni la vigilancia, ni la distancia hasta la ciudad más cercana. Solo lo salva la ausencia física total de aquello que se busca, y ni siquiera eso funciona siempre. El 24 de abril, en pleno día de safari normal en el Parque Nacional Kruger, un rinoceronte blanco persiguió a un todoterreno turístico durante más de 1 kilómetro. Durante 3 o 4 minutos, el guía condujo por terreno irregular tratando de escapar del animal, que se mantuvo detrás con una tenacidad que sorprendió incluso a un conductor experimentado. Más tarde, él mismo calificó el episodio como uno de los 5 más peligrosos de toda su carrera. No fue una puesta en escena para vídeo ni una rareza aislada. Un año antes, en la reserva de Savi Sands, otro guía había hecho exactamente lo mismo: pisar el acelerador y esquivar curvas para escapar de un rinoceronte que había cargado de pronto contra el vehículo. El vídeo de aquel episodio se vio más de 2 millones de veces, pero la mayoría de los espectadores nunca supo que este tipo de persecuciones ocurren con regularidad, solo que no todas quedan grabadas en cámara. En estas historias nadie salió herido. Los guías conocían el terreno, sabían hacia dónde conducir y los vehículos resultaron más rápidos que el animal en la distancia larga. Pero no todos los encuentros con un rinoceronte en un sendero turístico terminan bien. Un grupo de 5 mujeres con un guía salió a un safari a pie por una península junto a un embalse. Los guías veteranos consideran esa ruta una de las peores trampas geométricas de la naturaleza salvaje, porque allí no hay retirada posible. Agua a un lado, animal al otro. El rinoceronte cargó contra el grupo y una de las mujeres recibió el cuerno en el vientre. La llevaron hasta el campamento, a muchos kilómetros de la ayuda médica más cercana, y murió en brazos de su marido sin llegar a ver a un médico. En retrospectiva quedó claro: una ruta por una península sin vía de escape es un error conocido por los guías experimentados que aún así a veces se comete. Un rinoceronte atrapado entre personas y agua interpreta esa geometría con la misma claridad con la que la interpretaría cualquier animal acorralado, no por maldad, sino por pura lógica biológica. Espacio cerrado significa peligro, y peligro significa ataque. El ser humano se construyó su propia trampa al elegir la ruta equivocada en la temporada equivocada. Esto lleva a una idea cruda pero honesta: el cuerno que mata a un ser humano y el cuerno por el que matan a un rinoceronte son, físicamente, la misma queratina, pero en el sistema de coordenadas de la víctima y del cazador significan cosas exactamente opuestas. Para una persona en un sendero a pie, es un arma capaz de atravesar el cuerpo en un solo movimiento. Para un furtivo, es una mercancía por la que se puede disparar contra un animal o asaltar un zoo cerca de París. El mismo crecimiento de proteína mata personas y al mismo tiempo es la razón por la que matan personas para conseguirlo. Una simetría tan absurda apenas se encuentra en ningún otro animal del planeta. El embarazo de una hembra de rinoceronte dura unos 16 meses, casi el doble que el humano. La cría se queda junto a la madre otros 2 o 3 años tras nacer, aprendiendo poco a poco sus rutas, sus abrevaderos y los olores de su propio territorio. Cada mes extra junto a la madre es un mes en el que la cría aprende a reconocer el viento y el peligro, pero también un mes durante el cual sigue siendo el blanco más vulnerable de toda la reserva. El ecosistema alrededor del rinoceronte tampoco le da tregua, incluso cuando no hay turistas ni furtivos cerca. Los leones y las hienas manchadas rara vez atacan directamente a un adulto. El riesgo de recibir un golpe mortal de cuerno es demasiado alto incluso para un grupo de depredadores. En su lugar, cazan a crías aisladas o debilitadas. Las hienas saben hacerlo de forma metódica.
La manada rodea a la madre con su cría e intenta, con ataques agotadores, distraer su atención mientras parte del grupo se acerca a la cría por otro lado. La madre defiende a su cría con agresividad, capaz de acelerar hasta unos 48 kilómetros por hora directamente hacia el atacante, y la mayoría de esos intentos terminan en nada. Pero no todos, y hay casos documentados de crías que quedaron solas junto al cuerpo de su madre muerta tras un ataque de hienas, con su propio destino dependiendo ya solo de que alguien las encontrara a tiempo. Sobre este fondo se hace visible otra amenaza, menos evidente, no un furtivo, no un depredador, sino la desaparición del propio espacio para vivir. La subespecie de rinoceronte blanco del norte existe hoy en exactamente 2 ejemplares, ambas hembras, Nayin y Fatu. Viven bajo vigilancia armada las 24 horas en la reserva Olpejeta, en Kenia, desde que el último macho, llamado Sudán, murió en marzo de 2018. Esto no es una amenaza hipotética de manual. Es una subespecie reducida, literalmente, a 2 ejemplares vivos, un recordatorio de que hasta una especie que parece un símbolo eterno de África puede desaparecer dentro de la vida de una sola generación de espectadores de este vídeo. Las demás especies de rinoceronte no están en mejor posición. El rinoceronte de Java existe en una única población superviviente, en la península de Ujung Kulon, en Indonesia, y en libertad quedan unos 50 ejemplares. Un solo brote de enfermedad en ese único lugar podría poner fin a la historia de toda la especie en una sola temporada. El rinoceronte de Sumatra es el más esquivo de la familia. Vive en selvas tropicales densas y la mayor parte de los datos que existen sobre él proceden de cámaras trampa y no de observación directa. Quedan entre 34 y 47 ejemplares. Las dos especies existen todavía, técnicamente, pero su número es tan bajo que un solo brote grave de enfermedad o una sola temporada de caza furtiva intensa podría hundir la población de forma irreversible. En el rinoceronte de la India y Nepal, el rinoceronte indio o unicornio, la evolución tomó otro camino. En lugar de piel lisa, lleva gruesos pliegues que de verdad parecen placas blindadas y que además retienen agua después de un baño de barro. Esta especie sobrevivió a su propia historia de casi extinción total. La población llegó a caer por debajo de 100 ejemplares, pero gracias a una protección estricta en India y Nepal, se recuperó hasta los 4.075 ejemplares según el censo de 2025. Es un ejemplo poco frecuente de que una protección firme sí puede revertir una extinción, si se empieza a tiempo. En todo el planeta existen hoy unos 26.700 rinocerontes de las 5 especies juntas. Hasta el rinoceronte blanco, relativamente bien conservado, mostró en los últimos años no un crecimiento, sino un ligero descenso, de 15.942 a 15.752 ejemplares. El rinoceronte negro, del que se habló a propósito de la muerte de Skoyman, sigue clasificado en peligro crítico de extinción. Y eso pese al aumento de su población, de 6.195 a 6.788 ejemplares en los últimos años. Ese crecimiento solo parece esperanzador hasta que recuerdas que en 1970 había unos 70.000 de estos animales. Aquí está el verdadero precio de esta guerra, no solo en los rinocerontes muertos, ni solo en las personas muertas como Skuman o aquella mujer del sendero a pie. El precio está en líneas familiares enteras cortadas para siempre, y en subespecies que se balancean al borde de la extinción total por culpa de un trozo de queratina que no se distingue de tu propia uña ni bajo el microscopio ni al tacto. Para 2026, Tandy, esa misma hembra a la que en 2012 dejaron agonizando con la cara mutilada a machetazos, ya había dado a luz a su sexta cría. Cada vez que vuelve a quedarse preñada, el personal de la reserva cariega lo vive como una pequeña victoria sobre aquella noche. Su hija Tembi, cuyo nombre significa esperanza, creció en esta misma tierra sabiendo del riesgo lo mismo que sabe cualquier rinoceronte, es decir, nada en absoluto,
y sigue pastando allí donde una vez estuvo a punto de acabar la vida de su madre. Hoy Tandy vive abiertamente en el territorio de Cariega, y los turistas que llegan de safari realmente pueden verla en persona. Las cicatrices de su cara llevan tiempo siendo parte de su aspecto reconocible, no algo que se oculte a los visitantes. El personal de la reserva cuenta su historia a cada grupo precisamente porque quiere que la gente vea algo. El animal al que miran a través del objetivo de una cámara lleva sobre su propio cuerpo el precio de la codicia humana. Y no solo posa para una buena foto. Pero sería deshonesto terminar este episodio con una bonita historia de maternidad y fingir que el círculo se cierra. Descornar reduce casi 20 veces el riesgo de que un animal concreto muera. Y al mismo tiempo, en esos mismos 7 años de estudio, 111 animales sin cuerno fueron asesinados igualmente por furtivos que fueron a buscar los muñones y el nuevo crecimiento. Mientras el cuerno vuelve a crecer, la caza continúa. Mientras la caza continúa, ninguna reserva, ningún zoo, ninguna guardia armada puede dar una garantía del 100%, ni al rinoceronte ni a la persona que está a su lado. Recuerda al principio de este episodio. Schorman van Jaarsveld murió defendiendo a un animal que no supo distinguirlo de una amenaza. Tandy sobrevivió donde, según cualquier cálculo, debería haber muerto. Vince murió a media hora de la Torre Eiffel, en un lugar que se consideraba uno de los más seguros del planeta para un animal de su especie. 3 destinos, 3 finales distintos, y los 3 demuestran lo mismo. La cercanía a un rinoceronte no se mide en kilómetros hasta la sabana. Se mide en la dirección del viento, en el punto ciego de la vista de una bestia de 1,5 toneladas, y en el precio que el mercado negro está dispuesto a pagar por un crecimiento de queratina en su hocico. Pocos días después de la muerte de Scoman, sus compañeros de la reserva Samara volvieron a la misma hierba alta con los mismos receptores de señal GPS. No detuvieron el trabajo, porque detenerlo habría significado dar ventaja a los furtivos, una ventaja que ningún rinoceronte de la zona podía permitirse. Esta no es una historia de venganza ni una historia de triunfo. Es la historia de personas que cada día salen a un lugar donde un animal de 1,5 toneladas tiene todo el derecho biológico a no reconocerlos. El rinoceronte no se convirtió en este episodio ni en monstruo ni en héroe. Siguió siendo lo que siempre fue. Un animal grande, casi ciego, reactivo, que no sabe odiar ni sabe perdonar, porque no sabe hacer ninguna de las dos cosas en absoluto. Simplemente responde al mundo que lo rodea a una velocidad para la que el ser humano sencillamente no tiene tiempo de explicación. Esa ausencia de mala intención no lo hace más seguro, lo hace más honesto que cualquier depredador que, al menos en teoría, podría cambiar de idea en el último momento. Recuerda cómo te imaginabas al rinoceronte antes de este episodio. Un tanque torpe, tan blindado que nada parece poder amenazarlo, y tan simple que no puede amenazar a nadie salvo en una película de dibujos animados. Ahora sabes que la armadura es piel que una bala de furtivo y un machete atraviesan en cuestión de minutos. La torpeza es un animal que acelera hasta 55 km/h más rápido de lo que tú lograrías hacerle una segunda foto. Y la simpleza es un sistema delicado de pájaros, viento y olor, que funciona con tanta precisión que solo se puede engañar de una manera, acercándose por el único lado desde el que el rinoceronte físicamente no puede activarlo. El mito del gigante herbívoro bonachón se ha encontrado en este episodio con nombres reales: Scueman, Tandy, Vince y una mujer del sendero a pie cuyo nombre su propia familia prefirió no hacer público. Ninguno de ellos se topó con un monstruo. Cada uno de ellos se topó con un animal que simplemente seguía siendo él mismo en el momento en que una persona no estaba donde debía estar. Mientras ves este vídeo, Najin y su hija Fatu, las dos últimas hembras vivas de rinoceronte blanco del norte, permanecen bajo vigilancia armada permanente en la reserva keniana de Ol Pejeta, y ninguna de las dos es capaz, físicamente, de llevar su propio embarazo.
Los científicos del proyecto llamado BioRescue intentan, desde 2024, cultivar en laboratorio embriones de rinoceronte blanco del norte e implantarlos en madres sustitutas de rinoceronte blanco del sur. Hacia mediados de 2025 se habían creado unos 40 embriones de este tipo, pero ninguno de los varios intentos de implantación ha derivado todavía en un embarazo estable. Una madre sustituta llegó a gestar 70 días y murió por una infección ajena al propio procedimiento. Esto significa que el destino de toda una subespecie depende hoy no de la sabana ni de la vigilancia armada, sino de un protocolo de laboratorio que todavía no ha funcionado hasta el final. Najin y Fatu no pueden quedarse embarazadas por sí mismas. La edad y la salud les quitaron esa posibilidad. Incluso con un éxito total del trasplante, solo una madre sustituta de otra subespecie podría gestar al rinoceronte blanco del norte. Y eso significa que la diversidad genética perdida, junto con todos los demás ejemplares anteriores a Najin y Fatu, la ciencia ya no puede recuperarla bajo ningún escenario. La pregunta abierta con la que conviene terminar suena simple e incómoda. Descornar reduce el riesgo, pero no lo elimina. Los territorios protegidos, desde el Karoo hasta las afueras de París, resultan vulnerables ante furtivos armados y preparados. Incluso especialistas que llevan años estudiando el comportamiento de estos animales mueren por un solo paso en falso. La salvación de toda una subespecie depende ahora de un embrión en un tubo de laboratorio, y no de la cantidad de vigilancia desplegada. Entonces, ¿con qué cuenta exactamente una persona corriente que baja del coche en un safari solo para conseguir una buena foto? Nadie tiene la respuesta a esta pregunta. Ni Tandy, ni sus crías, ni la vigilancia de la reserva Samara, ni la policía que todavía no ha encontrado a quienes mataron a Vince. Solo hay una cosa comprobable. La distancia a la que te colocas frente a un animal de 1,5 toneladas casi nunca es tan segura como parece con el brazo estirado sosteniendo un móvil. Y mientras el cuerno siga valiendo más que el oro, esa distancia seguirá costándole la vida a alguien. Simplemente no está garantizado que la próxima vez sea un rinoceronte.